Presenta Banco de Seguros del Estado. Ya ingresamos en Doble Vía con Arturo Borges, hoy para hablar de los accidentes de tránsito. Arturo, también vamos a ver la relación con las infracciones, que no sé si en el fondo existe alguna relación, por lo menos aquí en Uruguay se sigue, entre la cantidad de infracciones que colocan los inspectores de tránsito y la cantidad de accidentes que se dan en el país, ¿no? Hola, José. Sí, yo creo que hay algo que tiene una relación directa, pero evidentemente que los accidentes se están superando en cantidad a las infracciones que se fiscaliza efectivamente. Si no, tendríamos que tener un índice mucho menor de lo que tenemos ahora en el Uruguay. Tenés datos actualizados que asustan un poco, ¿no? Y que hablan de una realidad del Uruguay complicada. Sí, tú sabes que vengo de un congreso justamente donde se habló del problema que tiene Iberoamérica. Y bueno, en algunas cosas estamos un poco mejor, pero en otras, en cuanto al índice de siniestralidad, realmente estamos llegando a algunas cifras, a unos guarismos. Estamos casi prácticamente en 17 por 100.000 habitantes. Y que realmente asusta, te diré que estamos primeros en Sudamérica, en Latinoamérica. Entonces se me ocurrió al venir acá ver un poco cuáles eran, qué cifras teníamos. Por lo general siempre manejamos una estadística que es policía caminera, es decir, manejamos el índice de las rutas. Pero quería saber un poco qué pasa con Montevideo, que es donde tenemos concentrado quizás el mayor parque automotor y además la movilidad también concentrada de una población en el sur del país. Realmente las cifras no están diciendo que parecería que vamos bien, pero o estamos bien y vamos mal. Algunas de esas dos cosas están pasando. Vamos a ver algún gráfico allí sobre la cantidad de infracciones concretamente que se dan. El exceso de velocidad, por ejemplo, es, Arturo, actualmente el que se lleva más infracciones en este periodo hasta septiembre. Y yo creo que es la infracción más comúnmente provocada, ¿verdad? El exceso de velocidad, nadie anda a 45 en zona 45, nadie a 60 en esa zona y a 75 menos. Yo creo que la velocidad tiene una relación directa con la morbilidad que hoy el país está soportando. ¿Y cuál es la solución que podemos encontrar para esto? Realmente asusta. Si nos guiamos por las infracciones, bueno, evidentemente que las infracciones, la mayor que está fiscalizada es la del exceso de velocidad. Después tenemos la del uso del cinturón de seguridad, después el uso del celular, la desatención y en tercer lugar el casco. Estábamos hablando al principio, mostrando al principio alguna relación de que, por ejemplo, en Montevideo solo se habían aplicado cerca de 150.000 infracciones. Y prácticamente la mitad, o más o menos más de la mitad, son infracciones graves. Es decir, infracciones graves que son aquellas que tienen la posibilidad o potencialidad de un siniestro con graves consecuencias para quien la produce. Y en la mayor parte, como decimos, la velocidad. Hoy el tema de la velocidad en los vehículos no se percibe, prácticamente ahí tenemos esa placa, dice el exceso de velocidad, arriba de 13.000 infracciones colocadas, el cinturón de seguridad 9.000 y algo, conducir con desatención, acá tenemos que explicar que aquí va a fumar, puede ir comer, puede ir tener los auriculares puestos y evidentemente que el celular. Eso es manejo imprudente. Hay mucha gente hablando por celular, uno lo ve en la calle permanentemente, gente que cruza semáforos, que hace maniobras hablando por el celular. Sí, yo te diría que de lo que nosotros vimos, pensé que tenemos la percepción de que el celular hoy está pasando la cifra de lo que utiliza el cinturón de seguridad. Creo que realmente pasa así. Claro. Pero sí, la gente no entiende que el celular, este artilugio de la vida moderna, es un elemento de distracción directo y que, como ya en algún momento lo hemos hablado acá, aunque tengamos manos libres, al minuto y medio de tener una conversación, el cerebro, que es selectivo, se va por ahí, quizás prestándole más atención a lo que es la conversación por el celular que lo que es la tarea de conducir. Luego tenemos, si nosotros transformamos esta placa en porcentajes, vimos ahí que el porcentaje mayor, el 70 y pico % lo es la 74% estamos viendo ya allí compartiendo lo que es esta nueva gráfica, 74% de los casos son de exceso de velocidad. Sí, ¿y dónde lo ves más? En las consecuencias que tiene lesiones. Cuando uno hoy va a un accidente, evidentemente que las lesiones o están al borde de la muerte o ha dejado al individuo realmente muy complicado. Después de eso tenemos el cinturón, que dice ahí, en un 7%, habíamos hablado de un 9% circular sin casco, y esto realmente a nosotros nos asusta, porque además es una
estadística que está tomando enero a septiembre, con una cantidad de muertos que andamos, según cifras de la División Tránsito, de la Dirección de Tránsito, entre 89 y 90 muertos. Y eso nosotros nos llama Solo la en atención. Montevideo. Estamos hablando solo de Montevideo. Aunque la percepción nuestra es que la cantidad de fallecidos se ha trasladado más a la ruta que en la ciudad. Y nosotros pensamos, el tránsito denso, evidentemente uno baja la velocidad, viene más atento y por ahí se producen menos muertes. Pero las cifras fatales se han trasladado a la ruta. Pero también vemos que en la ciudad esto realmente es importante. Antes de cámara te decía, si hacemos una comparación de los muertos que tenemos, por ejemplo, con Barcelona, Barcelona tiene el doble de la población que tiene Montevideo, un poco más del doble del parque automotor, pero resulta que la tercera parte de las víctimas. Entonces, ¿por dónde va el tema? Va por la cantidad de gente, por la cantidad de vehículos, para nosotros va por algo que es fundamental. Tenemos que seguir poniendo más radares a los efectos. Esto ya es una especie de diagnóstico. Si sabemos que la infracción más provocada es la velocidad excesiva, bueno, sigamos con esto para tratar de bajar ese índice de mortalidad que tenemos. Después que tenemos ahí para hablar que dentro de ese porcentaje el rol de los que participaban en los accidentes está directamente proporcional a las motos. El rol, fundamentalmente, tenemos que el conductor de moto participa en un 44% de los casos fatales. Y después, fíjate tú, el peatón con un 32%. Son los más indefensos de alguna forma en el tránsito, ¿no? Y evidentemente. Y la velocidad que están poniendo en algunas motos lo vemos que supera a los autos, porque en el tránsito denso la moto se maneja con mayor movilidad, mayor facilidad y por lo tanto produce mayor velocidad. Y con respecto al peatón lo que vemos es que no se cuida. El peatón no está educado para enfrentar esta situación que hay hoy y evidentemente que está teniendo el efecto más dañoso el peatón y el de la moto, que no lleva el casco protector que lleva un automóvil, o mejor dicho, el conductor de un automóvil. Arturo, hablando de las motos, que estábamos viendo allí en esa gráfica que teníamos al aire, 44% en los casos mortales participan motociclistas. Es impresionante cómo ha aumentado la venta de motos también. Año a año se ha ido superando la venta de motos aquí en Uruguay hasta llegar a un parque bastante importante a esta altura, ¿no? Realmente, si nosotros vamos a ver qué es lo que significa el crecimiento del parque automotor de las motos, según la Dirección de Tránsito, hoy tenemos casi 150.000 motos empadronadas en Montevideo. ¿Solo en Montevideo? Solo Montevideo. Y las cifras allí están viendo cómo venimos subiendo en un acumulado sin detención alguna, y estamos tomando hasta septiembre, como dijimos. Y la época ahora, diciembre, quizás es el mes, diciembre y enero son los meses de mayor En 6 venta. años se ha triplicado la cantidad de motos empadronadas aquí en Montevideo. Exactamente. Y no vemos que haya una política directa para mejorar la situación con quien está hoy resultando el índice mayor, dijimos, el conductor de la moto. Entonces, nosotros creemos fundamentalmente que no se puede matricular una moto o vender una moto si no hay una licencia de conducir y que además participe de exámenes especiales. Porque si nosotros ya sabemos y tenemos el diagnóstico que ahí está el problema, bueno, tendríamos que enfocarlo. Y vemos que a nivel de país, una política de prevención en este sentido no la estamos llevando muy bien o a lo mejor lo que se está aplicando no da los resultados que eran esperados. Arturo, contanos más de los controles que se hacen hoy a las motos y vamos viendo ya algunas imágenes de justamente el tipo de prueba que se hace, de examen que se hace a la gente que se va a subir una moto y va a salir justamente por las calles y las carreteras del país, ¿no? Bueno, la referencia que tenemos, por ejemplo, acá en Montevideo se ha logrado hacer una pista. Y eso está muy bien, ¿verdad? Porque el individuo hay que probarlo, si tiene estabilidad, si mantiene el equilibrio, si domina alguna situación a determinada velocidad de frenado, sobre todo enseñar a frenar, la rueda más importante para poder dominar una moto es la delantera, hay que pasar muchas horas enseñando a determinada velocidad frenar con la rueda delantera, que es la que va a conseguir menos metros de detención, y además después tratar de controlar la trasera para que no bloquee y no tener una caída inminente. Evidentemente que los frenos de la moto no coinciden con la velocidad que éstas desarrollan porque evidentemente no tienen poder frenante. Evidentemente que acá la moto frena y cae. Si es un tema de emergencia, realmente ahí paga las consecuencias el conductor. Y estos exámenes por lo menos están bastante, digamos, ortodoxos, por decir así, o se ajusta a alguna norma internacional. Es decir, se hace una prueba antes de salir a la calle, que tendremos que hacerlo también con los conductores, ¿verdad? Pero después de que se hace este examen de moto,
que deberíamos también tener un examen especial de teoría y darles un curso de manera especial para que vean cuál es el riesgo que asumen, necesitamos que se controle. Evidentemente que falta el control. Si alguien se capacita o capacitamos al motociclista para los riesgos que conlleva esa actividad o esa circulación, si no hay del otro lado una fiscalización efectiva, con los meses, a medida que va pasando y los kilómetros y el tiempo que va transcurriendo con la conducción de la motocicleta, el individuo ya entra a correr, entra en una serie de situaciones de riesgo que el cerebro mismo lo va llevando. Además, la adrenalina, la velocidad es adictiva y el individuo empieza a correr riesgos que evidentemente, si no hay una fiscalización, todo lo que aprendió en un curso teórico se va entre los dedos, como agua entre los dedos. Arturo, para ir cerrando, ¿cuáles son los accidentes más comunes en los que has visto involucradas a las motos? ¿Qué es lo más común que pueda pasar en materia de accidentes? El choque en la intersección, en la esquina. El choque en la esquina, es decir, el de la moto llega a la intersección con una velocidad excesiva, no puede controlar y evidentemente ese es el choque frontolateral donde vemos la mayor cantidad de muertos. Este es uno de los mayores, digamos, de los accidentes más frecuentes que vemos. Todavía no hemos solucionado el problema de la intersección. Y el de la moto se olvida, viene muy rápido y no se da cuenta que el vehículo ese tiene menos carga de masa, por lo tanto la energía que lleva cinética va a precisar muchos más metros que un vehículo para poder detenerse. Y cuando tiene el auto encima o el vehículo que sea, ya es demasiado tarde como para poder evitar. Y porque lo primero que pierde es la estabilidad y algo fundamental. En algunos países nosotros hemos visto que con este tipo de ejercicio también se enseña a caer y soltar la moto. Muchos quedan prendidos a la moto en el momento de perder la estabilidad. Y los técnicos y los especialistas dicen que una vez que la moto se mueve el manillar y pierde la estabilidad y va a caer, lo primero que hay que hacer es soltar la moto. Lo vemos inclusive en las carreras de moto, es decir, cuando el individuo pierde la estabilidad, lo primero que hace es levantar las manos y soltar la moto. Esto también lo vemos mucho. Y en las esquinas es terrible, ¿verdad? Si el individuo queda aferrado a la moto, aparece debajo de los vehículos, que trae consecuencias realmente muy serias, mucho más allá de ponerse el casco o no, porque podemos decir, bueno, entrar en discusión, ¿el casco sirve o no en ese caso? Bueno, más allá de lo que hay que prestar esa atención, percibir el riesgo y atenuarlo con una buena dosis de prevención actitudinal, más que nada. Arturo, gracias. Un gusto, José. Nos reencontramos la próxima semana aquí en Doble Vía.